En este video vamos a confeccionar una blusa anudada al frente y con manga larga abullonada en la parte de abajo. La manga también va a llevar un puño. Vamos a empezar el patrón básico desde el principio para recordar cómo se hace. Entonces aquí en un papel vamos a marcar altura de busto y vamos a marcar el talle delantero. Si gustan pueden hacer unas líneas hasta el otro lado del papel o pueden trabajar así como yo, que voy a marcar primero la parte delantera. Aquí medimos cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Y en la parte del talle vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 1 centímetro. Y también agregué 3 centímetros más para la pinza. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, la cintura está quedando más ancha que el busto. Entonces esto muestra que no hay mucha diferencia entre el contorno de busto y el contorno de cintura. Entonces no necesitamos la pinza o pueden hacer una pinza de 2 centímetros solamente. En este caso yo solo la hice de 2 centímetros, pero lo pueden dejar sin pinza si lo desean. Ahora de la línea de cintura hacia arriba medimos el costado, que para este caso son 18 centímetros. Para las que de pronto no saben, esa medida de costado se la deben tomar a la persona. Para el ancho del escote dividen el contorno de cuello en 6 y hacia abajo utilizan la misma medida más 2 centímetros. Y ahora buscamos la cuarta parte que hay entre la profundidad de escote y la línea donde terminó el costado. Y cuando tengamos la cuarta parte vamos a rodar 1.5 así como les estoy mostrando y ahí hacemos una línea. En el centro de esa línea bajamos 0.5 y vamos a terminar de redondear esto para empezar a hacer la sisa. Esta misma medida que hay aquí la rodamos hacia la parte de arriba. Hacemos una pequeña línea sobre la que debe caer la curva de la sisa. Pueden utilizar un sisómetro para que se les haga más fácil. Entonces van a tomar la cinta métrica y van a medir la mitad del contorno de sisa menos 1 centímetro para la parte delantera. Entonces comprueban si tienen que rodar un poquito la regla más abajo, un poquito más arriba. Bueno, ustedes la acomodan hasta que les dé esa medida. Aquí marcamos la mitad del ancho de hombro y de este otro lado marcamos la otra mitad. Y sobre esta línea vamos a marcar la mitad de la separación de busto. Y unimos estos puntos de esta forma. Aquí ya tenemos la pinza de hombro, que siempre me preguntan en los videos de dónde sale esa pinza. Bueno, ya pudieron ver de dónde sale. Para todas las personas es distinta, de acuerdo al busto, de acuerdo al ancho de pecho. Entonces no es una medida estándar para todos. Aquí medimos el frente, que para este caso son 15 centímetros, así que ahí está perfecto. Pasamos la medida de separación de busto hacia la línea del talle y voy a medir 1 centímetro a cada lado, porque recuerden que en este caso yo no dejé 3 centímetros para las pinzas, sino solo 2. Voy a medir el largo de la blusa, solamente es como unos 3 centímetros más larguita del talle, pero ustedes la pueden hacer del largo que ustedes deseen. Y bueno, ya que tenemos armada la parte delantera, vamos a pasar a la parte de atrás. También voy a medir desde la parte de arriba altura de busto y el talle delantero. Lo vamos a medir igual que en la parte delantera. Y voy a marcar de una vez el largo de la blusa. Voy a medir aquí al frente también para hacer las mismas marcas. Y ahora vamos a empezar a medir aquí sobre la primera línea o la primera marca que hicimos, el contorno de busto. Cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro. Para la cintura, cuarta parte de contorno de cintura menos 1 centímetro y agregamos 2 para las pinzas. Y aquí en la parte del costado vamos a medir el costado, que recuerden que son 18 centímetros. Ahí donde llega el costado hacemos una línea paralela a la línea del busto y voy a hacer acá en la parte de abajo la línea del largo de la blusa y la terminamos así en el costado como hicimos con la parte delantera. Buscamos la mitad aquí en la línea del talle para la pinza y vamos a marcar 1 centímetro a cada lado, que fue lo que dejamos para las pinzas. Esta pinza va a llegar hasta aquí, hasta la línea del busto. Ahora viene lo interesante, ¿cómo vamos a hacer con la diferencia de talles? Simplemente ustedes van a medir desde la línea del talle hacia arriba, van a medir el talle posterior, que para este caso son 40 centímetros. Ubicamos el 40 en la línea del talle y arriba marcamos hasta donde nos dé esa medida. Así que tendremos en la parte de arriba una nueva línea básica. Lo que queda en la parte de arriba ya eso no lo necesitamos. Esa sería la diferencia de talle. De esta forma nos está quedando el talle posterior mucho más pequeño que el talle delantero. Marcamos aquí el ancho del escote, que es el mismo de la parte delantera. Bajamos 2 y aquí hacemos nuestro escote. Medimos en esta parte el hombro, que son 10 centímetros para este caso, y hacemos un punto. Y en la mitad de este espacio vamos a medir el ancho de espalda. Y hacemos una línea que caiga sobre la que tenemos acá en la parte de la sisa y hacemos una curva que sería la curva de la sisa para la parte de atrás.
Ahora vamos a medir el contorno de sisa. Mitad de contorno de sisa más 1 centímetro. El centímetro que le habíamos quitado a la parte delantera se lo agregamos a la parte de atrás. De esa forma la parte de atrás queda con 2 centímetros más que la sisa delantera. Terminamos de hacer la sisa en línea recta y terminamos también el hombro. Y bueno, este sería el patrón básico para la parte de atrás. Ahora vamos a hacer la modificación en la parte delantera, así que voy a hacer la línea del escote, es una línea recta desde la parte de arriba hasta la línea del busto. Y voy a salir medio centímetro aquí en el centro para hacer como una leve curva, para que no me vaya a quedar muy abierta la blusa en esa parte. Esto es opcional, lo pueden dejar recto si ustedes lo desean. Y ahora vamos a realizar la pinza del escote. Esta pinza siempre deben hacerla, va a evitar que se les cuelgue o que les quede muy ancho el escote. La hice de 1.5, pero si tienen un poco más de busto la pueden hacer de 2 centímetros. Aquí voy a bajar unos 5 centímetros, que es para la parte donde va anudada la blusa. Y van a hacer esta curvita en esta parte, uniendo con el costado. Y esa sería la terminación de la blusa. Voy a hacer el traslado de pinzas, así que voy a hacer una línea que llegue desde la altura de busto hasta la mitad de ese espacio que dejamos en el centro y luego puedo cerrar fácilmente la pinza del hombro. Como pueden darse cuenta, hemos trasladado la pinza hacia el centro del patrón porque ahí es que necesitamos anudar y que nos queden como unos plieguecitos, un drapeado. Cerramos también la pinza de acá del talle y rediseñamos esta línea que se nos descuadra un poquito. Y también voy a cerrar la pinza que hicimos aquí en el escote y también vamos a rediseñar la línea del escote que también se descuadra al momento de cerrar la pinza. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya todas las pinzas las hemos trasladado hacia el centro de nuestra blusa. Ahora, como necesitamos que nos quede un poco más ancho para el lazo, vamos a hacer otra línea que llegue hasta el costado y esa línea la vamos a abrir así de esta forma sin terminar al final. Y esta la voy a llevar hasta la sisa y también la vamos a abrir para dar más amplitud, pero tampoco vamos a terminar de cortar porque solo necesitamos la amplitud en el centro. La parte de atrás de la blusa queda igual. Esta parte de la pinza no la voy a hacer, la voy a dejar como amplitud para que al momento de anudar me quede un poco más suelta la blusa. Y aquí en la parte del escote sí voy a bajar un poquito, como unos 3 centímetros, y rediseñamos también la curva para el escote en la parte de atrás. Y bueno, vamos a pasar a la parte delantera. Voy a tomar un papel aparte y van a dar amplitud en los dos espacios que hemos cortado y vamos a alargar también esta pieza para poder sacar la parte del lazo de la blusa, que es el que va a hacer el nudo. Entonces hacemos en las respectivas líneas y aquí en esta parte vamos a hacer una curva para suavizar un poquito este ángulo que se hace aquí en ambos lados. Cortamos y bueno, ya el largo del lazo es a decisión de ustedes. Ustedes miran si lo quieren más largo, más corto. Yo lo voy a dejar del ancho de la tela, así que lo voy a dejar así por el momento. Aquí tengo la manga básica. La manga tiene un largo de 40 centímetros y el ancho son 13 centímetros. No le voy a hacer ninguna modificación porque la vamos a cortar directamente en la tela. La tela que voy a utilizar es una seda, pero la pueden hacer en cualquier tela que tenga caída, que no sea muy rígida. Bueno, voy a cortar primero la parte delantera. Aquí tengo la tela en dos, entonces vamos a cortar dejando espacio para costuras y como les había dicho, yo voy a hacer el lazo hasta el final de la tela, o sea, lo que me alcance. Esta tela tiene unos 50 de ancho, así que quedarían 75 centímetros para cada lado. Y de esta parte vamos a sacar 4 piezas. Para la manga voy a doblar la tela así en dos. Bueno, tengo la tela realmente en 4 partes para sacar las 2 mangas al mismo tiempo. Y como les había dicho al principio del video, es una manga que es abollonada solamente en la parte de abajo. En la parte de arriba no, así que solamente le vamos a dar amplitud en la parte de abajo. Esta amplitud depende del ancho que ustedes deseen para la manga en la parte de abajo. Aquí tiene un ancho de unos 12 o 13 centímetros. 13 centímetros, ustedes miran si la quieren ampliar más. Entonces voy a poner alfileres y voy a empezar a cortar. Aquí en la parte de arriba van a cortar totalmente recto, que no les vaya a quedar de pronto con una esquina así hacia adentro como queda en el molde. No, la van a cortar recta, van a ir dejando espacio para costuras y aquí en la parte de abajo sí deben dejarle esta inclinación que está mostrando, así la van a cortar. Igual tienen que dejarle aumento para costuras en esta parte y la van a cortar de manera que quede más larga en el centro, para que así al momento de ustedes hacer el fruncido y ponerle el puño, ella va a quedar abullonada en esa parte.
Y bueno, seguimos aquí con la parte delantera que ya la corté. Como les había dicho, son 4 piezas porque la blusa va forrada en la parte delantera. Entonces son 2 para cada lado. La parte de atrás la cortamos también dejando aumentos y vamos a cortar una vista para poder forrar la partecita del escote. Y corté también estas 2 tiras para los puños de la manga que miden 16 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. Y como ya les dije, corté 2 que son para los puños de la manga. Vamos a pegar entre tela termoadhesiva tanto a la vista como a los puños. Luego van a doblar la tira de los puños y la van a planchar así por la mitad. Y en una de las orillas le van a doblar 1 centímetro y también lo van a planchar. De esa forma va a quedar así bien marcado la parte del puño. Y vamos a empezar cosiendo la vista a la parte de atrás de la blusa. Así que la van a coser así enfrentando los lados derechos de la tela y lo cosen a 1 centímetro. Y luego también vamos a tomar las 2 piezas de la parte delantera y la vamos a coser por aquí por el escote, cierran la parte del lazo y cosen en la parte de abajo todo a 1 centímetro. Y lo mismo hacen con las otras 2 piezas. Luego hacen piquetes o cortes en la pestaña en todas las partes donde haya curvas para poder voltear estas piezas. Y en la parte de atrás también van a hacer piquetes. Les quiero explicar porque algunas me preguntaron para qué hacíamos los piquetes. Entonces miren, aquí hay una curva, pero no hemos hecho piquetes. Al ustedes darle la vuelta a la pieza, al querer voltearla, miren lo que pasa si no hacen los piquetes. Esto va a quedar bastante arrugado, no les va a dar la vuelta porque va a quedar rígida la pestaña y la pestaña no les va a dejar que voltee bien, no va a tener buena caída, se va a arrugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer piquetes en la pestaña para que ésta pueda abrir al momento de voltear la pieza y de esa forma ya no le va a quedar arrugado. Miren que ya hicimos los respectivos piquetes y así queda. Ahora solamente falta planchar, entonces para las que de pronto no sabían para qué teníamos que picar la pestaña en las curvas, ya lo saben. Y ahora para terminar de tumbar bien la costura hacia la parte de adentro, vamos a coser la pestaña junto con la vista. Solo estas 2 partes, la pestaña y la vista, la cosen a más o menos medio centímetro y eso ayuda a que la pieza no se salga. Bueno, vamos a coser ahora por los hombros, así que ubicamos la parte delantera encima de la parte posterior, pero vamos a embonar la costura. Entonces abrazamos de esta forma la parte de atrás para que quede dentro de la pieza delantera, así como poniendo el forro por encima y la van a coser. Si se les hace muy difícil, así como esta tela se corre mucho, si están trabajando de pronto la seda, entonces primero pueden hacer una puntada aquí uniendo bien la pieza de atrás con la costura de la parte delantera, hacen una costurita primero y luego sí pueden terminar de coser todas las piezas para que quede la costura por dentro. Esta costura debe quedarle bien cuadrada para que en esta parte cuando ustedes la volteen les quede totalmente pareja, que no les vaya a quedar una más afuera que la otra porque no se ve bien, no se ve estético, les debe quedar así. Hacemos lo mismo con la otra parte del hombro de la blusa y bueno, ya aquí pueden ir mirando cómo queda la blusa, aquí pueden hacer el nudo para que ustedes miren cómo va quedando. En la parte de atrás vamos a hacer el dobladillo, lo pueden hacer así en 2 y lo planchan. Y luego que hayan terminado de hacer el dobladillo, vamos a coser la blusa por el costado. Entonces ubican así como va a quedar. Van a poner la parte delantera hacia arriba para que se les haga más fácil, pero la van a embonar. Así como hicimos con el hombro, van a hacer con el costado de la blusa. Pero vamos a empezar a coser la blusa de abajo hacia arriba, para que también la pieza de atrás quede dentro de las 2 piezas delanteras. Y así la costura no se va a ver, va a quedar totalmente por dentro. Lo mismo van a hacer del otro lado. Y bueno, como les dije, aquí la costura del costado no se va a ver, va a quedar por dentro y queda la blusa con un acabado muy bonito. Y evitamos hacer zigzag o pasarle la fileteadora en la costura. Así que dejamos esta parte a un lado y vamos a continuar ahora con la manga. Vamos primero que todo a hacer un piquete para empezar a hacer el fruncido en la parte de abajo. Lo voy a hacer aquí en la mitad del patrón. Y vamos a hacer el fruncido de un piquete hasta el otro piquete. La idea es que cuando ustedes terminen de fruncir esta parte, les quede de la medida que tenía originalmente el patrón básico. Lo pueden doblar así en 2 y utilizan el patrón básico de manga que ya habían hecho y les debe quedar así de esta forma, quedando 2 centímetros en el costado en ambos lados para costuras. Cerramos la manga por el costado. Yo aquí no les mostré, pero hice costura francesa para cerrar la manga. Luego les explico cómo es. Vamos a tomar el puño y también lo vamos a cerrar
ustedes miran que les quede también del ancho del contorno de la manga. Y recuerden ir planchando. Esta costura del puño también va abierta para que no les vaya a quedar muy abultado y se vea mucho más bonito el acabado, tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera. Entonces el puño nos va quedando así de esta forma. Recuerden que habíamos doblado al principio el centímetro de costura en el puño. Vamos a ubicar el puño en la manga, lo vamos a poner por la parte de adentro. Vamos a coser el puño en la parte de adentro de la manga, no por la parte de afuera, sino por el revés. Hacemos coincidir la costura de la manga con la costura del puño. Pueden poner en esa parte un alfiler y como tienen la misma medida, simplemente vamos a coser a 1 centímetro así alrededor. Cuando hayan cosido, bueno, vamos a sacar el puño y como ya están todas estas partes marcadas con la plancha, lo que va a doblar y todo lo demás, se les va a hacer mucho más fácil. Entonces aquí está marcada la parte del centro del puño. Esta pestaña va hacia el puño para que quede dentro y no se vea. Y luego vamos a pasar una costura por encima, terminando de cerrar el puño. Lo pueden pasar a unos 2 milímetros de la orilla y así les debe quedar. Entonces también planchamos esta parte. Lo mismo vamos a hacer con la otra manga. Cuando ya hayan terminado de hacer eso, entonces vamos a pegar la manga a la sisa. En esta parte también voy a hacer costura francesa porque como la blusa no tiene ninguna pestaña por fuera ni tiene ninguna costura por fuera, entonces también voy a cerrar esta. Así que en vez de coser estas dos piezas derecho con derecho, vamos a coserla por el otro lado, que nos quede revés con revés de la tela. Es decir, la costura va a quedar por la parte de afuera de la blusa, pero vamos a coserla a medio centímetro. Hacemos unos pequeños piquetes en las partes donde hay curvas y entonces ahora sí vamos a voltearla hacia el otro lado y miren que ya no nos va a quedar la pestaña por fuera, sino que queda por dentro. Vamos a coser y de esta forma nos queda, como ustedes pueden ver, aquí queda la costura, la pestaña totalmente por dentro. Y en la parte de afuera deben fijarse que no les vaya a quedar de pronto alguna parte de la tela, así que de pronto se les vaya a ver, sino que quede totalmente por dentro. Y aquí en la vista yo no le hice ni zigzag ni le pasé filetadora en la orilla. Solamente, bueno, primero le hice un zigzag, pero luego le doblé la orilla como medio centímetro y así me pareció que quedó mucho más bonito el acabado. Y bueno, aquí hemos terminado de confeccionar esta blusa. No es tan difícil de hacer, o al menos espero que ustedes me hayan podido entender, que se los haya podido explicar de una manera fácil y sencilla. Así que si les gustó, no olviden darle like a mi video, déjenme un comentario si no entendieron algo o tienen alguna pregunta, ahí estaré respondiendo sus comentarios. Y aquí les muestro cómo quedó finalmente la blusa. Así que nos vemos en un próximo video.